SER Podcast. Y a esta hora les podemos contar en la cadena SER el plan de Isabel Díaz Ayuso para intentar ganarle el pulso a Pablo Casado y hacerse con la presidencia del PP de Madrid. Ayuso quiere que sean los militantes del PP de Madrid los que voten en todo momento, los militantes en primera vuelta y si hace falta en segunda vuelta también. La dirección del partido, Génova, quiere que la militancia se pronuncie solo en primera vuelta, pero que después sean los compromisarios los que tengan la última palabra. Compromisarios mucho más fácilmente controlables por Génova que lo que pueden ser los militantes. Ayuso dice que no, quiere que todo el proceso lo decida la militancia. Y esto plantea una nueva derivada en la batalla intestina del PP, ya no por el cuándo, sino por el con qué reglas se tiene que celebrar el Congreso del partido en Madrid. Un congreso en el que está en juego bastante más que el futuro del PP de Madrid. Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, el sistema de elección es clave para la Puerta del Sol, donde están convencidos de que con ese sistema, que prácticamente supone un militante y un voto, una posible candidatura de Martínez Almeida no tendría ninguna posibilidad de ganar el Congreso. La fórmula está contemplada en los estatutos del PP de forma excepcional. De hecho, es la fórmula con la que Cristina Cifuentes se hizo con el PP de Madrid en 2017. Pero para ello deben reclamarlo desde los órganos. Es decir, para que Ayuso pudiese utilizar ese sistema, debería proponerlo la actual Junta Directiva del PP de Madrid, una junta que controla Génova a través de una gestora. Así, desde el entorno de Ayuso avisan de que pelearán al igual que han hecho con la fecha del Congreso. Desde Génova se defiende el sistema general de primarias y aseguran que no existen motivos para aplicar un sistema excepcional. Pero en la Puerta del Sol consideran que la Dirección Nacional va a tener muy difícil explicar a la militancia los motivos que justifican que Ayuso no pueda ser elegida por los militantes como lo fue su predecesora Cifuentes. Se pondrán muchas cosas negro sobre blanco, aseguran desde la Puerta del Sol. Y después de que la SER avanzara esta mañana que Pablo Casado había reunido anoche para una cena a sus diputados en un gesto de poder, hoy Isabel Díaz Ayuso ha hecho lo mismo con sus diputados, los del PP de Madrid, en un gesto de contrapoder, con el mensaje de yo también tengo diputados y además los míos votan todos en el próximo Congreso del PP de Madrid. Javier Bañuelos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, se está cuidando al milímetro cada detalle desde la Puerta del Sol. De hecho, en el equipo de la presidenta madrileña había hoy una especial necesidad de airear esa reunión para contrarrestar la cena que mantuvo anoche Pablo Casado con sus diputados, hasta el punto de que hoy en su argumentario se ha enfatizado un gesto tan obvio como que Ayuso ha sido ovacionada tanto a la entrada como a la salida de esa reunión con sus propios diputados. Lo que no esperaban era el capítulo de bajas. De los 65 diputados populares, según ha confirmado Radio Madrid, ha habido 9 ausencias y 2 bajas muy llamativas que hemos adelantado aquí en la SER. Una, la de Ana Camins, secretaria general del PP madrileño y, lo más importante, quien representa la tercera vía con la que Génova amaga con cortar las alas a la presidenta para que no presida el PP de Madrid. Y la segunda, la de Diego San Juan Benito, actual jefe de gabinete de Pablo Casado, aunque eso sí, en el entorno de la presidenta hoy no han querido hacer sangre con estas ausencias y lo marcaban todo en una mera anécdota. Y mientras Casado y Ayuso dedican su tiempo y sus fuerzas a la batalla a cielo abierto que están librando dentro del PP, la gestión de Madrid, que es lo que los madrileños le encomendaron a Ayuso, deja hoy un dato que es tremendo. Las listas de espera en la sanidad pública madrileña están aumentando. Solo en lo que llevamos de año ha crecido casi en 200.000 personas. En cualquier caso, este desborde de las listas de espera va mucho más allá de Madrid. Mi médico de atención primaria me ha derivado al ginecólogo en el área 3, al Hospital Rafael Méndez, y han tardado un año en llamarme. Un año para el ginecólogo. Este es un caso del Hospital Público de Lorca, en la región de Murcia. Esta noche vamos a hacer en Hora 25 el mapa de las listas de espera en España, que es en lo que de verdad le va la vida a la gente. Antes, la previsión del tiempo, Jordi Carbó. Se complica la situación meteorológica en el Mediterráneo, especial atención en Baleares, donde las próximas horas, y hasta el sábado, se formarán tormentas en cualquier momento que descargarán de manera torrencial. Algunas además serán persistentes. También tendremos viento fuerte, superando en algunos casos los 80 km por hora, complicando mucho la situación marítima. Chubascos más aislados en el litoral de Cataluña, pero igualmente fuertes también entre Valencia y Alicante. La lluvia, como los últimos días, seguirá cayendo en forma de chubascos también intensos en el Cantábrico, mejorando mañana por la tarde. Y en el conjunto del país, ratos de sol con momentos de nubes, temperaturas sin grandes cambios. Decía Carbó, especial atención en Baleares. Bueno, los científicos están asistiendo a la formación de un todavía muy incipiente huracán en el Mediterráneo, un Medicán. Javier Gregorín.
Es uno de los impactos del cambio climático, sin duda. La atmósfera y el mar se están recalentando tanto en la región mediterránea que se están formando ya huracanes, como en zonas tropicales del Océano Atlántico. En concreto, este fin de semana los meteorólogos anuncian que un intenso ciclón mediterráneo se puede formar al sureste de las Islas Baleares. Técnicamente se trata de un proceso de ciclogénesis explosiva que podría afectar al triángulo que forman las Baleares con Sicilia y Argelia a partir del próximo domingo. Este pronóstico todavía tiene que confirmarse, pero esta fuerte borrasca podría tener características tropicales y por lo tanto convertirse en un medicane, que es como se llama a los huracanes formados en el mar Mediterráneo. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Fútbol, Europa League en juego en el minuto 63 de partido en Anoeta. Real Sociedad 1, Sturm Graz 1. A las 9 jugará el Betis en Alemania ante el Bayer Leverkusen y luego estaremos en Qatar para contar la última hora del fichaje de Xavi Hernández por el Barça. Ha habido negociación, pero a esta hora Xavi todavía no es entrenador del Barça. El club azulgrana espera que todo se solucione mañana. Empieza hora 25. Con la noticia sanitaria de esta tarde, y es que la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado el uso de emergencia de la pastilla contra el COVID desarrollada por Merck. Es una pastilla que, si uno se la toma en los primeros días de la infección, teóricamente le reduce de forma sustancial el riesgo de muerte u hospitalización. La autorización es todavía preliminar, va a poder usarse en los países en los que la situación vuelve a ser muy preocupante, donde están aumentando los contagios y las hospitalizaciones. Esta pastilla, Molnupiravir, debe tomarse durante los 5 primeros días de la infección, la va a comercializar Reino Unido y a España llegará solo si la situación empeora. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Igual que en la estrategia de las vacunas, que nos fue muy bien, en este caso España también se ha sumado a la compra conjunta liderada por Bruselas, a la compra centralizada. Pero eso no quiere decir que pidamos inmediatamente lotes de este medicamento. Aquí se va a ir con calma, señalan a la cadena SER fuentes de sanidad, por una razón evidente. Ahora mismo no estamos en el mismo escenario de los países europeos cuya situación epidemiológica es mucho más grave. A pesar de haber subido la incidencia a 51 casos y pasar a riesgo medio, seguimos teniendo la tasa más baja de Europa. En el Reino Unido están en 900, Alemania 281 o Italia en 91, lo que ha hecho la Agencia Europea, pocas horas después, por cierto, de la decisión de la reguladora británica, es respaldar antes de la autorización definitiva el uso de emergencia del Molnupiravir en las regiones con más contagios, con el objetivo precisamente de frenar hospitalizaciones y evitar muertes, porque Europa, Aymar, vuelve a estar en el epicentro de la pandemia según la OMS. ¿Y por qué, si en Europa, en países como los que mencionaba Mariola, Reino Unido, Alemania, se está dando esa situación progresivamente cada vez más grave, por qué en España no? ¿Por qué en España seguimos teniendo una situación realmente favorable? ¿A qué se debe? ¿Qué dicen los expertos? Adela Molina. Casi el 80% de la población total española está vacunada con pauta completa, una tasa que supera de largo la de Alemania, Francia o Reino Unido, que no han llegado todavía al 70%. Esa es una de las razones que explican, según los expertos consultados por la SER, que de momento la pandemia aquí esté más controlada. Amos García Rojas es el presidente de la Sociedad Española de Vacunología. El vacunar a mucha gente sí que le hacemos la vida más difícil al virus y tiene más dificultades para su transmisión, y eso posiblemente sea uno de los elementos que está pasando. A las vacunas hay que sumar otra medida, las mascarillas en interiores, que han desaparecido en muchos países europeos, como recuerda el inmunólogo Alfredo Correa. En España se han hecho a este nivel las cosas bien, porque se ha mantenido el equilibrio de la prevención en los interiores, con el uso de las mascarillas, con la distancia, con la higiene. No hemos cometido el error de otros países, como Reino Unido, que cantaron aquel Liberty Day y que ahora están pagando tan caro. Médicos y epidemiólogos apuestan por mantener esta estrategia de seguir vacunando a todo el mundo y mascarillas en lugares cerrados, especialmente ahora que ha empezado el frío y la actividad se hará más en interiores. Y ojo a esto, en Estados Unidos, a partir del 4 de enero, en solo 2 meses, las empresas de más de 100 trabajadores tendrán que tener vacunados a todos sus empleados. Eso, o hacerse pruebas semanales que paguen los propios trabajadores. Es una medida del gobierno de Biden que va a afectar a 84 millones de estadounidenses que, si no se vacunan o si no se pagan sus propios test semanalmente, van a ser multados. Informa para la SER desde Washington, Víctor Sancho. En un comunicado, Biden ha lamentado tener que emitir este tipo de órdenes, pero lo justifica como la única salida para superar la pandemia, en un país donde todavía no se ha llegado al 70% de adultos con la pauta completa de vacunación.
El mandato se empezará a implementar un poco más tarde de lo que se esperaba, justo después de que termine la temporada navideña, lo que para muchas empresas es un alivio, ante el temor que pudiera agudizar el problema de escasez de mano de obra y la crisis en la cadena de suministros. La ordenanza se une a la que ya existe para trabajadores federales, que tienen que estar vacunados para el 22 de noviembre, y es casi un hecho que va a despertar demandas judiciales sobre la autoridad del gobierno para emitir normativas de este tipo. Por otra parte, el futuro alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha dicho que revisará el mandato de vacunas a empleados de servicios públicos, muy criticado por policía y bomberos. Ante la amenaza de despidos, esta orden elevó la tasa de vacunación en estos departamentos del 84% al 92% en solo una semana. Los presupuestos han superado hoy aquí en España el primer gran trámite parlamentario. El Congreso ha tumbado las enmiendas a la totalidad que había presentado la oposición. Esquerra, PNV y Bildu se han puesto del lado del gobierno en este primer paso parlamentario. Insisten en que eso no significa que vayan a regalar nada y que todavía queda tramitación. Carolina Gómez, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Aimar. Y el más duro de los tres ha sido Rufián. Dice el portavoz de Esquerra que al gobierno le sobra soberbia y que no debería dar por hecho su apoyo. Comienzan a tener a mucha gente muy cabreada. Señores del gobierno, calculen bien sus fuerzas, porque yo no sé si les queda gasolina en los motores para tanto viaje. Algo más conciliadora la portavoz del PNV, Idoia Sagastizábal, que pedía al gobierno ampliar las inversiones para profundizar en la agenda vasca a cambio de su apoyo. Bildu ha desvinculado la política penitenciaria de la negociación de las cuentas y advierte al gobierno de que si no deroga la reforma laboral perderá las elecciones y el apoyo de los socios más a la izquierda. Óscar Matute. Lo que nos importa es que se cumpla y derogue la reforma laboral. Todos los aspectos que han recortado los derechos de los y las trabajadoras. Todos. Montero ha hablado de corregir los errores anteriores y de modernizar el mercado laboral. Pacificadora hoy la ministra de Hacienda ante el trámite que viene. En que somos muy conscientes de que nunca este gobierno tiene un cheque en blanco, ya le gustaría, que tenemos que sudar la camiseta. El presidente del gobierno se acercaba a Rufián al final del pleno para estrecharle la mano. Y los socios de gobierno PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo definitivo, parece, para derogar la ley Mordaza que llevaban 3 años sin tocar, a pesar de que en su día dijeron de todo cuando lo impulsó el gobierno de Rajoy. Ahora la van a modificar y, entre otras cosas, ya no se sancionará grabar imágenes de la policía durante las intervenciones. Pilar Velasco. Sí, el acuerdo está más que encauzado a falta de las enmiendas del PNV. Las devoluciones en caliente salen de la derogación de la ley Mordaza y se abordarán en la ley de extranjería conforme a los convenios internacionales suscritos por España. Enrique Santiago, de Unidas Podemos, encargado de la negociación con el PSOE. Pues las leyes de extranjería no es una cuestión de orden público, ni mucho menos, sino de garantía de derechos fundamentales. Ambas formaciones apuestan por garantizar el derecho a manifestación y eliminar las sanciones de las que no estén previstas por su inmediatez, por ejemplo, la manifestación por la sentencia de la manada. En ningún caso se sancionará el derecho de reunión sin comunicar y siempre que sea pacífica. El acuerdo también obligará a los agentes a motivar los registros corporales e identificación de ciudadanos y el tiempo de retención en comisaría será máximo de 2 horas. Es uno de los grandes miedos de las familias, el tráfico en las puertas de los coles. Bueno, hoy una conductora ha atropellado a 3 niñas a la salida de un colegio de Madrid, ha matado a una de ellas y 2 están muy graves. Y lo último que sabemos, Alfonso Ojea, buenas tardes. Buenas tardes. Es que la conductora que ha atropellado a esas crías era la madre de algún alumno de ese colegio. Así es, era la madre de unas alumnas de ese centro educativo. 3 víctimas, como tú decías, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Es el resultado del atropello que ha sucedido a las 5:30 de esta tarde en los alrededores del colegio Monte Alto, que está situado en la zona norte de la capital. El vehículo, como decimos, conducido por la madre de una de las alumnas del centro educativo, la conductora ha confundido, Aimar, el pedal del acelerador con el pedal del freno. Se ha subido en la acera, arrollando a las menores. La niña de 6 años ha entrado en parada cardiorrespiratoria, de la que no ha podido salir. Los médicos de las emergencias madrileñas, junto a los bomberos, han intentado sacarla adelante, pero ha sido imposible. El estado médico de las otras 2 víctimas es grave, con lesiones abdominales, pero ya se encuentran ingresadas en el Hospital de la Paz y en el Hospital del Niño Jesús. La concejal de Emergencias y Seguridad del Ayuntamiento, Inmaculada López, muy afectada, se ha trasladado al lugar de los hechos, donde el SAMUR, las Emergencias de Madrid, han levantado 2 hospitales de campaña. Alfonso, gracias. A vosotros. Y en Galicia la policía está investigando una supuesta agresión transfoba. Un joven sospechoso de haber empujado desde lo alto de la muralla de la ciudad a la chica trans con la que había salido de un bar, 12 metros de altura. Ella está en la UCI y el sospechoso en libertad con cargos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Atención, Ricardo. Buenas tardes. La familia de la joven asegura que el agresor la empujó desde la muralla romana por ser trans. De hecho, fueron los familiares quienes pusieron en conocimiento de la policía su condición sexual como posible causa de la agresión. Los dos jóvenes de 23 y 24 años se conocieron en una zona de vinos de Lugo. Según el relato de la chica, los dos se fueron hasta la muralla y allí, tras una discusión, él la empujó y se precipitó desde una altura de 12 metros. Él se marchó y horas más tarde la encontró una persona que paseaba por la zona. El joven, que niega los hechos, fue detenido. La jueza lo ha puesto en libertad con cargos. Ella se encuentra en la UCI, ha sufrido varias fracturas debido a la caída. La asociación Arelas pide a los vecinos que se sumen a la manifestación convocada mañana para condenar lo que consideran un claro ataque transfobo. Y el Ministerio del Interior ha trasladado ya al supuesto asesino del niño de La Rioja, Francisco Javier Almeida, a la cárcel de Torredondo, en Segovia, porque es una prisión más pequeña, con más medidas de seguridad y en la que cumplen condena más presos con delitos parecidos. Ana Terradillos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Almeida está ya en la cárcel de Segovia. Ha sido trasladado en un furgón de la Guardia Civil desde la cárcel de Logroño. Ahora tiene que cumplir una cuarentena de entre 5 y 10 días, como marca el protocolo COVID que se sigue todavía estableciendo en las cárceles. El centro de Torredondo es un recinto mucho más reducido que el de Logroño. Cuenta con más medidas de control, más medidas de seguridad para evitar conflictos con otros presos, y además es un complejo penitenciario donde muchos de estos presos están cumpliendo condena por el mismo delito, con lo cual hay más seguridad para este interno. Después tendrá un régimen de vida carcelaria ordinario, además cumplirá allí toda su condena y se le va a integrar, claro, en el fichero FIES, que son ficheros donde se integran a internos que tienen que tener un especial seguimiento. Según se acercan las Navidades, se van sumando sectores económicos a la alerta por la falta de suministros. El aumento de los costes en el transporte, la escasez de materias primas y la crisis de los microchips, todo esto al mismo tiempo está provocando una auténtica ruptura en la cadena de producción y distribución global que va a afectar seguro a las compras navideñas, incluso antes al Black Friday. Carlos Sevilla. Los cuellos de botella en el transporte internacional y la falta de materias primas amenazan con dejar sin algunos productos el Black Friday y las Navidades. Los jugueteros, por ejemplo, avisan de que habrá juguetes que no llegarán a tiempo. José Antonio Pastor, de la patronal. Las operaciones de última hora pues tienen serio riesgo de que esas mercancías no lleguen y se puedan incorporar. En bares y supermercados empiezan a escasear determinadas marcas de bebidas alcohólicas, como nos contaba Ana Villán, gerente de una distribuidora en A Coruña. Empezó fallando pues la Sigran, la Bifitter, el Vodka Solut, Tanqueray. ¿Qué es lo que pasa? Principalmente pues una falta de materia prima, falta vidrio y tapones. Los distribuidores de tecnología dicen que el suministro está garantizado, aunque reconocen que podrían faltar algunos productos icónicos de telefonía y videoconsolas. Y ante esta posibilidad, muchos buscan en el mercado de segunda mano. Íñigo Vallejo, de Mil Anuncios. La segunda mano vuelve a ser esa alternativa para adquirir productos como smartphones, portátiles o tablets frente a esta incertidumbre del mercado. En septiembre, las búsquedas de estos productos en este portal se han duplicado con respecto al mismo mes del año pasado. La crisis de suministros es tan gorda que no hay Dios que la evite. Adela Molina. La falta de suministros también ha llegado a la conferencia episcopal. No hay cartón para imprimir los catecismos, que se encuadran en tapa dura, y el Departamento de Publicaciones de la Iglesia Católica va a tener que ajustar la tirada, algo que también está pasando en otras editoriales que han tenido que reorganizar las publicaciones para asegurar la campaña de Navidad. Los obispos presentaron este septiembre, hace solo unas semanas, una nueva versión del Catecismo para niños con ilustraciones actualizadas, un libro que se usa en las catequesis y del que se han vendido más de 1.100.000 ejemplares desde 2008. Ahora también está sufriendo una crisis global de la que ya podemos decir que no se libra ni Dios. Y que los caminos del Señor son inescrutables, de eso sigue siendo la mejor prueba el caso del obispo de Solsona, que después de colgar los hábitos tras enamorarse de una escritora de novelas eróticas y satánicas, ha encontrado trabajo en una empresa dedicada a la extracción del esperma de los mejores cerdos de la zona, es decir, esperma de alta calidad para la inseminación artificial. Radio Lleida, Mercè Marc. Xavier Novell ya tiene empleo. Ingeniero agrónomo, había estado buscando trabajo desde hace unas semanas en empresas vinculadas al sector agroalimentario. A su vida le dio un vuelco a sus 52 años después de colgar el báculo de obispo y hábitos de sacerdocio, y poco a poco va encarrilando su vida fuera de la iglesia. Hace un mes solicitó la documentación necesaria al registro para casarse por vía civil con su pareja, una psicóloga y escritora de novela erótica, una boda que tendrá que esperar unos días más por trámites burocráticos. La mirada de Xavi Vidal Folk. Nos afectará más la creciente tensión entre Argelia y Marruecos. Cada nuevo episodio acarrea un rebote para España, como blanco posible de todas las frustraciones.
Porque este país no solo depende en gran medida del gas argelino, como acabamos de comprobar, sino que el comercio bilateral con la República supera al que mantenemos con toda Latinoamérica. Y porque Marruecos tiene la llave de poner algo de orden y concierto en los flujos migratorios hacia el norte. Por ambas razones, el litigio genera un segundo rebote energético y migratorio en Europa. ¿Tiene salida esa tensión? Pues claro que la tiene, como todo conflicto, pero es que es muy difícil, porque arranca de poco después de la independencia de Argelia, cuando en 1963 ambos nuevos países magrebíes disputaban por la frontera territorial trazada con compás por la expotencia colonial, Francia, porque los recelos entre el reino atlantista y la república cercana al área soviética persisten como un mal legado de la Guerra Fría, y porque tras años de incumplirse las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental, Donald Trump elevó el incumplimiento a doctrina de la superpotencia. Vigorizó al reino alauita, bendiciéndole derechos sobre el Sáhara a cambio de que reconociese a Israel. ¡Ay, la geoestrategia! Poco se puede esperar, pues, ni de Washington ni de Moscú más replegada sobre sí misma, y España sola o Francia sola no bastan. La salida debe propiciarla la Unión Europea sobre la base de conjugar principios e intereses y siempre mediante el diálogo. Tiene instrumentos para presionar en pro de un buen final. Llegamos así al minuto 25 de Hora 25. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.